Hola, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. Empiezas el día tomando jugo de naranja, comiendo waffles con mucho sirup, cereales azucarados, donuts, avena con miel, la clásica tostada con mermelada y mucho pan. Pues te comunico que si es así, podrías estar tú mismo saboteando tu energía y bienestar durante el día y el de tu salud en general. Los desayunos llenos de azúcar y carbohidratos solo provocan picos de glucosa en la sangre y cuando esta cae provoca fatiga, cansancio extremo, mucha hambre y más antojos de comer azúcar de nuevo, aumentando así el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas. Por eso empezar el día comiendo proteína, vegetales llenos de fibra, sí, vegetales en el desayuno, grasas saludables, nada de azúcar, permitirá que te sientas saciado por más tiempo, lleno de energía durante el día, permitirá reducir antojos, cambios de humor, neblina mental, ansiedad y que quieras comer a cada rato. Por esa razón hoy les traigo la receta de unos deliciosos pancakes salados, llenos de proteína y verduras, lo cual permitirá que estés lleno de energía y vitalidad durante todo el día. Aquí te va la receta. Para preparar estos sabrosos pancakes de zucchini, corten primero los extremos de estos y luego procedan a rallarlos por un lado que no sea tan fino. Lo que queremos es que se sientan los pedacitos del zucchini cuando los coman. Pónganlos en un colador que esté sobre un recipiente. Rayen también las zanahorias, es una grande o dos pequeñas, las cuales han lavado y pelado con anterioridad. Agreguen una cucharadita de sal, revuelvan bien y déjenlo reposar por al menos 15 minutos para que suelte todo el agua de la verdura. Cuando pasó este tiempo, aplasten con una cuchara para conseguir sacar más líquido. Luego pónganlo sobre una gasa o papel toalla y escurran el resto del líquido. Es muy importante que lo escurran bien para que nuestros pancakes no se desarmen. Agreguen sal y pimienta al gusto, romero fresco picado. Esto le dará un sabor exquisito, así que traten de no odiarlo. Agreguen una shallot picadita o si no encuentran shallot, una cebolla blanca picada. Una taza de quinoa cocida y revuelvan bien hasta que esté todo bien mezclado. Agreguen los huevos uno a uno, son 3 o 4 huevos, esto dependerá de cuán húmeda está su mezcla y cuán grandes son los huevos, pero debe quedar espesa, no muy líquida. En una sartén agreguen aceite, yo estoy usando aceite de oliva extra virgen y empiecen a freír sus pancakes uno a uno hasta terminar con toda la mezcla. Si prefieren pueden usar una plancha grande y preparar varios al mismo tiempo. Cuando terminaron de freírlos, pueden comerlos de inmediato o si gustan pueden congelarlos en un tupper por varios días y cuando los necesiten solo descongélenlos 1 o 2 minutos en el microondas. Si los quieren comer de inmediato, preparen una salsa de yogur que acompaña muy bien. Solo mezclen yogur griego, sin azúcar, con el jugo de medio limón, sal, pimienta y cebollino picado. Sirvan con aguacates o paltas, estas contienen grasas saludables. Sirvan con muchas verduras, con tomates, pepinos, brócoli y por supuesto con nuestra sabrosa salsa de yogur que aportará más proteína a este desayuno sin azúcar. Gran opción saludable que te aseguro hará un gran cambio positivo en tu salud. Prepara esta deliciosa receta y disfrútala tanto como lo hago yo. Y recuerda, es importante tomar conciencia que un desayuno lleno de azúcar es perjudicial para tu salud. Rompe esa adicción al azúcar, mejora tu salud. Tu viaje a tener una salud óptima empieza hoy. ¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Gracias por vernos, les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.